El día de hoy nos acompaña la, la bachiller ingeniera ambiental Evelyn Melgar. Ella es bachiller en ingeniería ambiental de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Es especialista en gestión ambiental estratégica en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y actualmente se desempeña como gerente general en Mangle Perú SAC. Viene a dictarnos y a compartirnos el tema denominado gestión ambiental basada en ecosistemas. Bienvenido, ingeniera Evelyn. Listo, muchas gracias Bruno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Justo, bueno, aprovechar la oportunidad para felicitarles por el trabajo tan importante que hacen. Creo que ustedes lo conocen mejor que yo, pero de hecho los temas de educación ambiental son sumamente importantes y me parece muy chévere el trabajo que están haciendo y la organización, en realidad todo muy bien. Bueno, entonces voy a empezar. Muchas gracias por la presentación. El día de hoy les he venido a hablar acerca de la sostenibilidad basada en ¿qué es la sostenibilidad basada en ecosistemas? Es un término que nosotros hemos usado para definir el trabajo que tenemos con las organizaciones. Yo soy gerente general de la consultora Mangle y bueno, nosotros lo que buscamos es justamente generar organizaciones sostenibles, ¿no? Bueno, ¿qué es el desarrollo sostenible? Bueno, ya varias veces seguramente lo han hablado, que lo que busca el desarrollo sostenible, en pocas palabras, es satisfacer las necesidades de estas generaciones actuales sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de poder también satisfacer sus necesidades, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad a nivel de organizaciones, hay muchos retos que tienen que enfrentar. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, nosotros desde la revolución industrial que tenemos un proceso en el cual hemos empezado a entender este sistema en el cual se generan productos, se venden productos, tenemos empresas, tenemos organizaciones que funcionan a diferente nivel. Sin embargo, los temas de sostenibilidad no han sido parte del diseño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incluir la sostenibilidad en las organizaciones, necesariamente estamos hablando de cambiar el esquema mediante el cual se entendía una empresa o una organización. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es entender algunos de los retos por los que tienen que pasan estas organizaciones cuando quieren migrar a la sostenibilidad, ¿no? O convertir a la sostenibilidad en un factor importante dentro de su esquema de negocio. Bueno, acá hay algunos certificados o algunas herramientas que nos permiten entender cómo lo variado y lo diverso que es la implementación de la sostenibilidad en organizaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos los reportes de sostenibilidad, tenemos el certificado azul que otorga la ANA, que lo que busca es fomentar un uso adecuado de los recursos hídricos. Tenemos, por ejemplo, para instituciones públicas, el EcoIP, tenemos la iniciativa que se está llevando a cabo desde el Ministerio del Ambiente para la medición de huella de carbono en las organizaciones. También ahora estamos hablando no solamente de empresas que tienen un fin, digamos, tienen un fin comercial, ¿sí? Pero también ahora hablamos de empresas B que tienen un triple impacto, así también como hablamos de la ISO 14064, de la medición de huella hídrica, entre otros, ¿no? Entonces, esta diversidad de componentes que nosotros tenemos en cuenta en las organizaciones nos lleva a reflexionar que dependiendo de la organización o del tipo de empresa con la que estemos trabajando, cada uno de estas certificaciones se pueden implementar. ¿Y cómo hacerlo, no? ¿Cómo hacerlo de manera asertiva? ¿Cómo podemos hacerlo de una manera que genere cambios reales en las organizaciones? Y bueno, entonces, ¿por qué nosotros hablamos de sostenibilidad basada en ecosistemas? Para nosotros, desde nuestro punto de vista, una empresa es un sistema vivo y es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque una empresa tiene un fin. Una empresa tiene un fin que lograr, ya sea producir un producto, brindar un servicio, puede ser que sea una organización gubernamental que tiene fines más sectoriales. Sin embargo, toda organización tiene un fin. Entonces, ¿qué sucede cuando estos fines digamos que se conectan unos con otros? Entonces, estamos hablando de organizaciones que conectan unas con otras para cumplir sus fines. Sin embargo, es muy importante reflexionar a que este complejo de organizaciones busca su bienestar, busca su crecimiento, pero ¿qué pasa cuando no estamos teniendo una visión global del lugar del que formamos parte, ¿verdad? Entonces, para nosotros una empresa es un sistema vivo y complejo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, está organizado internamente, tiene procesos, usa recursos, genera residuos, tiene necesidades, tiene una interacción, tiene grupos de interés.
Sin embargo, también está conectada con otras organizaciones y con otras organizaciones que funcionan al mismo tiempo. Entonces, para nosotros lo que nosotros buscamos es justamente poder entender a estas organizaciones que para nosotros son sistemas que se complementan uno con otro. Y algunos de los retos que pasan estas empresas es no tener, por ejemplo, una cultura de sostenibilidad, ¿no? En un estudio que se hizo en España se identificó que más del 70% de los directivos no tienen en cuenta sus estrategias de gestión de personal y las estrategias de cambio climático y sostenibilidad. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no entendemos la sostenibilidad o no creemos que es parte de nuestros procesos? Es un problema básico que es la resistencia al cambio, ¿no? Cuando yo no entiendo cuál es el valor de las estrategias, no voy a tener la misma apertura al cambio que otra organización que sí la tiene en cuenta. Por ejemplo, acá hay un estudio bastante interesante que se hizo en la cual se caracteriza a las personas que forman parte de una empresa. Tenemos caracterizado como austero, estándar, derrochador, por así decirlo, y se les analizó en términos de consumo de energía, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la cultura de sostenibilidad en una empresa? Porque podemos ver que dentro de los trabajadores, en ese estudio que fue bastante interesante, que se hizo en el 2013, se vio que un trabajador que tiene un perfil austero, que quiere decir que busca ahorrar la energía, puede consumir hasta 50% de energía menor a un trabajador promedio, ¿no? Que usa, digamos, lo normal. Ahora, mientras que un derrochador puede usar hasta 89% más energía. Entonces, ¿por qué es importante ver esto? Porque esto evidencia la importancia de que las personas que forman parte de la organización entiendan esta cultura de sostenibilidad y sepan aplicarlo en su día a día y que también puede traer beneficios a la empresa, ¿no? Otra cosa importante es de que las organizaciones tienen propósitos, ¿no? O sea, yo tengo un propósito como organización que está muy ligado al tipo de empresa que tengo o al rubro del cual formo parte. Y en esta encuesta realizada a los CEO de las 100 firmas más importantes en el Perú, el 76% de los encuestados planteaba que sí mide el impacto que generan sus organizaciones y el 90% comenta que para ellos la sostenibilidad es una estrategia de negocio. Entonces, es importante ver de que la sostenibilidad va más allá de las acciones que podamos realizar, sino también debe partir del mismo ADN de la organización, ¿no? Que lo forme parte de su propósito. Una cosa importante también que nosotros vemos en el Global Risk Report, que se hizo en el 2020, donde se analizaron cuáles son los riesgos, se identificó dentro de los factores más que generan un mayor riesgo o mayor incertidumbre en términos económicos, estos están relacionados están dentro de la categoría ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera riesgo para las empresas actualmente? Es el fracaso de la acción climática, la pérdida de la biodiversidad, los climas extremos, los desastres naturales y los desastres ambientales generados por las mismas actividades humanas, ¿no? Otra cosa importante también es de que para dar otro ejemplo, en un estudio que se hizo con directivos de diversos sectores en las empresas de México, se identificó que solo el 28% de los encuestados comprende su responsabilidad y situación respecto al cambio climático. ¿Qué significa? Que del 100% de los encuestados, solo 28 de ellos entiende cuál es el rol que cumple frente al cambio climático, ¿no? Cuál es la responsabilidad, cómo de esta manera ellos participan y cuál es su rol en el marco de poder hacer algo, ¿no? Entonces, esta información es bastante interesante. Y algo que también hemos identificado como un problema a nivel de las organizaciones es cuando tenemos un análisis superficial de la información, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un análisis muy superficial de la situación actual, es muy difícil que nosotros podamos identificar oportunidades de mejora. Lo más seguro es que si no hacemos un manejo adecuado de nuestro impacto ambiental, también terminemos teniendo gastos innecesarios, no solamente por el derroche de recursos, sino también por posibles multas o problemas que pueda tener la empresa. Y eso hace que tenga toda una cadena que finalmente afecte a la empresa, ¿no? Otro problema que hemos identificado a nivel de las organizaciones es que muchas veces no se mide no se miden los impactos que estamos teniendo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que las empresas sepan cuáles son los impactos que están generando con las actividades que están haciendo? Porque les da idea de la efectividad de las acciones que van a realizar y también les permite tener una evaluación constante en el marco de un proceso de mejora, ¿no? Por un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Unilever, que hay marcas que han integrado la sostenibilidad tanto en su propósito como su producto, crece a un 30% más que el resto de negocios, ¿no? Entonces, ese es un dato muy importante.
Otro problema que nosotros hemos encontrado en las organizaciones es la falta de información, ¿no? Muchas veces no tenemos conciencia de cuáles son, como les decía antes, ¿no? A veces no tenemos conciencia de cuáles son los impactos que estamos generando, y no solo eso, sino muchas veces se hacen cosas, sin embargo no se tiene una estrategia de comunicación que comunique efectivamente las cosas que se están haciendo, ¿no? Entonces, ahí hay varios aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando de pronto dentro de la empresa tenemos áreas que se dedican a diferentes actividades, sin embargo todas forman parte del fin mismo de la organización. Entonces, cuando solo una de ellas habla de sostenibilidad, es muy probable que las acciones no tengan tanto efecto de si se incluye a todos los componentes de la empresa, ¿no? Para poder, ya sea en el caso del área de comunicación, comunicar efectivamente a los stakeholders, poder usarlo como una herramienta de marketing, es decir, aprovechar las herramientas, los resultados en sostenibilidad para tener un beneficio económico para la empresa. Y en el caso, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? Para que ellos puedan llevar esa información a los trabajadores de la empresa, ¿no? Bueno, entonces, frente a esta problemática, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos o lo que nosotros planteamos? Es hacer una gestión ambiental basada en ecosistemas. Entonces, como ya les había dicho antes, nosotros entendemos una organización como un sistema vivo que interactúa con el ambiente, que usa recursos, que genera residuos y que tiene procesos internos. Entonces, lo que nosotros buscamos es convertir a las organizaciones, que de por sí ya son sistemas, en ecosistemas. Una organización, como les decía, es un sistema que funciona en un conjunto de procesos, las personas interactúan y funciona en equilibrio, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a un sistema que lo que hace es un conjunto de procesos en la que todos los componentes interactúan para lograr un fin. Y para nosotros, ¿cómo entendemos de manera simbólica los ecosistemas? Es un ecosistema que funciona en equilibrio y cumple una función vital de contribuir al ecosistema mundial de que forma parte. Porque lo que nosotros queremos es que cada organización con la que trabajemos se convierta en un ecosistema, de modo que realice mejoras para adentro, que permita que puedan mejorar sus procesos, de modo que contribuyan no solamente dentro de la empresa, sino también dentro del ecosistema que forma parte, ¿no? Que es todo este ecosistema mundial. Bueno, nosotros realizamos diferentes proyectos, y cada uno de ellos aplicamos la gestión basada en ecosistemas en cada uno de ellos, de modo que logramos cambios reales y duraderos, ¿no? Algo que a nosotros nos interesa mucho es de que cada organización pueda generar cambios, y para generar cambios no ocurre de un momento para otro, ¿no? Entonces hay todo un proceso y hay una línea de actividades que hay que seguir para que logremos que estas actividades perduren en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de eficiencia. La eficiencia está relacionada a hacer más con menos. ¿Qué quiere decir? Que la empresa use o la organización use eficientemente los recursos que tiene para generar más valor cada vez consumiendo menos, y de esa manera contribuye al ambiente y también efectiviza el uso de recursos que tiene, ¿no? Tenemos por otro lado la huella de carbono, que está orientado a que cada organización conozca en qué medida está contribuyendo al cambio climático y tome un rol activo en la lucha contra el cambio climático, reduciendo primero sus propias emisiones y compensando emisiones, y después también puede compensar emisiones generadas, ¿no? Tenemos en el marco de los residuos sólidos. Toda organización genera residuos, ¿no? Entonces eso ya, todos nosotros generamos residuos, entonces lo que nosotros buscamos es hacer un manejo integral que permita que estas soluciones para el manejo de residuos sólidos perduren en el tiempo, que se convierten en el ADN de la organización. Creo que todos aquí en algún momento hemos ido a algún espacio público, quizás a un parque, quizás a una organización, y hemos visto tachos de colores, y solo con visualizar nos hemos dado cuenta que muchas veces los tachos de colores están puestos, pero no siempre se está dando la segregación, o no siempre el personal está recogiendo de manera separada, ¿no? Entonces, lo que se busca en residuos sólidos es tener un manejo integral de los residuos. Tenemos lo que es la huella hídrica, que es una herramienta que nos permite saber en qué medida nosotros podemos reducir nuestro impacto en términos de uso de recursos hídricos, teniendo un uso eficiente dentro de la organización, pero también podemos contribuir al uso compartido del agua con las comunidades que nos acompañan en el uso dentro de la cuenca en la cual nos encontramos. Tenemos también
reportes de sostenibilidad, proyectos en economía circular. Entonces, todos ellos, lo que nosotros buscamos es que todas estas propuestas lleguen a las organizaciones y formen parte de sus procesos y estos puedan tener cambios reales y duraderos, ¿no? Entonces, para hacerlo, nosotros hemos resumido unos 6 pasos que son de alguna manera, que de alguna manera sintetizan la metodología. La primera de ellas es generar compromiso en la organización, ¿no? Como les decía antes, a veces tenemos de que las mismas personas que están a cargo de la organización o a cargo de las diferentes áreas no entienden realmente cuál es su impacto, cuál es su rol en el marco de las actividades de sostenibilidad. Y para nosotros un primer paso importante es poder comunicar de manera efectiva, no solamente cuál es la responsabilidad, sino también cuáles son los beneficios que puede tener la organización al implementar la sostenibilidad. Lo segundo es un diagnóstico de la situación inicial, ya que si queremos generar cambios es muy importante que podamos conocer la situación real de la organización, ver qué cosas están haciendo bien para fortalecerlas y cuáles son las oportunidades de mejora para poder generar cambios, ¿no? Luego viene la parte 3, que está relacionada al diseño de propuestas innovadoras. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahí? Trabajamos con las mismas personas de la organización, ya que ellos mejor que nadie conocen la problemática, entienden los procesos y mediante metodologías de design thinking, innovación colaborativa, lo que nosotros buscamos es que esas ideas que ellos puedan tener, poder plasmarlas y convertirlas en ideas que puedan generar cambios reales, ¿no? Luego tenemos lo que es el fortalecimiento de capacidades, porque como ustedes saben, el diseño de propuestas innovadoras pasa por una etapa de diseño, que la voy a decir un poco en papel, donde nosotros planteamos qué podría funcionar. Sin embargo, luego viene una etapa muy importante, que es implementarlo, ¿no? Que es implementarlo, ejecutarlo. Entonces, para la implementación en sí, lo que nosotros buscamos es que las personas de las organizaciones fortalezcan sus capacidades, de modo que ellos puedan implementar estas propuestas y las entiendan y las fortalezcan y puedan pasar al siguiente punto, que es el punto 5, en la cual nosotros buscamos que se genere un espacio de monitoreo continuo, ¿no? Ya lo voy a explicar un poco más adelante, pero el monitoreo continuo lo que busca es es que la sostenibilidad se entienda de manera dinámica, la sostenibilidad ambiental se entienda de manera dinámica, de modo que podamos utilizar indicadores que sean de fácil medición y que nos permitan dar un diagnóstico inmediato de si las actividades que estamos planteando son eficientes o no, y de esa manera poder tener un proceso de mejora continua. Y finalmente lo que se busca es evidenciar los logros, ¿no? Porque como toda organización tiene stakeholders, que son aquellos actores que son importantes para la organización. Entonces, lo que nosotros buscamos es que esas actividades que se están haciendo para adentro, asesorarlos para que sea comunicada efectivamente tanto para las personas que forman parte de la organización como para aquellas organizaciones que están fuera, pero que también son parte de sus grupos de interés, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una empresa que vende productos al público en general, el público en general es un actor muy importante. Entonces hay que ver cómo les podemos compartir lo que se está haciendo, de modo que genere un factor para ellos, de preferencia para la empresa, ¿no? Aquí les voy a comentar, ya les he comentado, digamos, los 6 pasos. Así que aquí les voy a explicar de manera detallada qué involucra cada uno de ellos, con ejemplos que tenemos de la experiencia que hemos planteado. Y aquí es importante ver, bueno, entonces, ¿cómo implementamos la sostenibilidad ambiental basada en ecosistemas? Primero empezamos desde una visión compartida, ¿no? Como les decía. Entonces, es muy importante de si queremos hacer algo para que tenga un mejor efecto, es importante saber por qué lo estamos haciendo y que todos los que somos parte nos comprometamos, ¿no? Entonces, es importante saber qué es lo que buscamos y cómo puedo contribuir, ¿no? ¿Cuál es mi rol en todo este proceso? Acá les muestro un taller que fue bastante inspirador, que fue con la Biblioteca Nacional en el 2019, en la cual se reunieron representantes de diferentes áreas y lo que hicimos fue que cada una de las áreas entienda cómo, o sea, digamos que sintetice cómo es que su área contribuye a la institución. Entonces, digamos, yo desde recursos humanos, cómo contribuyo a la institución, yo desde el área técnica, de OTI probablemente, de tecnologías de la información, cómo contribuyo, y que cada uno de ellos, así como entendemos que todos contribuyen a la organización,
una vez que incluyamos la sostenibilidad en la ecuación, cómo desde mi lado yo puedo contribuir. Entonces, eso nos ayudó mucho a que las actividades que planteemos, no solamente, o sea, nos sirvió para plantear propuestas y también para plantear responsables, ¿no? Entonces, si yo desde mi área, por ejemplo, de recursos humanos, ¿qué puedo hacer? Entonces, un poco ver cómo puedo contribuir yo y de esa manera poder ver cómo puedo, o sea, cómo voy a organizarme internamente para ejecutar esas actividades, ¿no? Otro aspecto que es muy importante es la comunicación efectiva, sobre todo cuando estamos en una organización que tiene resistencia al cambio. A veces es importante tener una comunicación efectiva para poder presentar estas iniciativas en sostenibilidad de manera que se vean ambiciosas, que se vean que va a traer un beneficio real para las organizaciones. Y acá hay algunos puntos que son importantes. Uno de ellos es conocer cuáles son las prioridades de la empresa. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que actualmente está, no sé, pasando por una crisis y su prioridad es aumentar las ventas, es importante que lo que nosotros planteemos esté orientado a lo que es prioritario para la empresa, que es justamente subir las ventas, ¿no? Entonces, ver cómo podemos hacer que estas medidas nos permitan llegar mejor a los clientes y estos van a optar por trabajar con nosotros, ¿no? Después, otro aspecto importante es identificar oportunidades de mejora inmediatas. ¿Qué quiere decir? Que es lo que nosotros conocemos como aquellas cosas que sabemos que podemos cambiar con menos esfuerzo y priorizarlas. ¿Para qué? Para que estas actividades sean priorizadas y vayan dando pequeños logros que fortalezcan las actividades que se están planteando, ¿no? De pronto, si yo quiero generar cambios a nivel de mi organización en uso, por ejemplo, en uso eficiente de energía, entonces mi propuesta puede ser que coloquemos paneles solares en todo el techo de la organización. Sin embargo, de pronto eso puede ser muy caro, entonces lo que yo puedo plantear es, mire, ¿por qué no cambiamos la iluminación? Es algo que de pronto va a tener un menor precio y nos va a permitir tener propuestas de mejora en el proceso, ¿no? Otra cosa también es que debemos conocer cuáles son los beneficios que nos trae la implementación y ver qué herramientas de sostenibilidad son apropiadas para la organización, ¿no? Por ejemplo, en términos de organización, tenemos una gran diversidad. En la imagen de arriba, por ejemplo, ven que es una empresa súper grande, que tiene una gran cantidad de trabajadores, está bastante industrializada. En la segunda imagen pueden ver, por ejemplo, un zapatero que de pronto es un emprendimiento, que recién está con un pequeño almacén, está empezando a entrar al mercado. Y por otro lado podemos tener de pronto una agroexportadora que tiene compradores fuera del país, que de pronto tiene no sé, puede ser que tenga unos clientes más internacionales. Entonces, como ustedes saben, cada industria tiene una normativa ambiental que debe cumplir, dependiendo de quién lo fiscaliza. Entonces, lo lógico, y es lo que se hace a nivel de las organizaciones, es priorizar el cumplimiento de la normativa, porque es un factor muy importante. Y también preguntarnos cuál es el recurso crítico de mi proceso, ¿no? Por ejemplo, si yo soy no sé, puedo ser una agroexportadora, un recurso crítico en mi proceso puede ser el agua, porque yo necesito agua para regar mis cultivos, ¿no? Entonces, otra cosa importante es preguntarnos qué es importante para mis compradores. Entonces, un poco de caracterizar al comprador y ver qué es importante para ellos, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando pensamos por ejemplo, en MIPES, ¿no? Puede ser pequeños emprendimientos que recién están creciendo. Puede ser que estén en una etapa inicial, sin embargo, pueden buscar algunas cosas pequeñas que pueden hacer dentro de su presupuesto, que no detenga su crecimiento, que haga que los compradores quieran obtener ese producto, ¿no? Otro también es que si existe algún reconocimiento específico para mi sector, que es algo importante. Por ejemplo, podemos hablar de, no sé, pues la medición del reconocimiento, el EcoIP, que lo que busca es reconocer a las instituciones públicas que implementan la ecoeficiencia. Entonces, como entidad pública, yo preferiría implementar primero medidas de ecoeficiencia porque va a traer un reconocimiento específico a mi sector. Y también preguntarnos cuál es el presupuesto que cuento, ¿no? O sea, hasta dónde puedo llegar con las medidas de eficiencia, de modo que me permitan tener cambios reales y sostenidos que vayan creciendo poco a poco en el tiempo, ¿no? Otro aspecto que para nosotros es importante es generar identidad. ¿Cómo generamos identidad? Es cuando implementamos acciones que lo que buscan es generar un sentido de pertenencia para las personas que forman parte.
Por ejemplo, algunas herramientas son generar una línea gráfica, una campaña que una a todos aquellos que están involucrados en la implementación. Acá tengo un ejemplo muy interesante de Agraria Sostenible. Agraria Sostenible es una campaña que es un programa que se implementó en la Universidad Agraria La Molina, y algo que me gusta mucho de esta iniciativa es que con ponerle un nombre, con ponerle un logo que responda a la identidad de la universidad, se generó todo un ambiente de cambios, porque ya no se trata de un trabajo que viene solo de una oficina o viene de una facultad en específico, sino es algo que involucra a toda la universidad. Y por otro lado, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, el Palacio Sostenible, donde lo que se buscó es hacer actividades para atraer a todos los trabajadores, de modo que ellos se motiven para generar cambios tanto a nivel personal y también para que implementen cambios a nivel de sus áreas, ¿no? Una cosa importante, que es el segundo paso, es conocer la realidad de cada organización y tener como premisa inicial es que cada organización es diferente, ¿no? No hay una organización que sea igual a otra, y eso es importante, poder identificar aquellas oportunidades de mejora y el potencial que existe para lograr cambios a nivel de ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de estándares internacionales, por ejemplo, acá les voy a hablar acerca de las auditorías energéticas, ¿no? Entonces, las auditorías energéticas nos permiten conocer cómo es que se está dando el uso de energía en las organizaciones, y en la experiencia que yo tengo, hasta el momento no he encontrado una empresa que use al 100% súper bien su energía, ¿no? Siempre hay oportunidades de mejora. Entonces, una cosa o una herramienta que podemos hacer es poder primero conocer cómo se está dando el manejo de energía y ver el nivel de detalle que necesitamos, de pronto trabajar niveles, de modo que las actividades no queden inconclusas por considerarse muy amplias, sino ver cuáles son por ejemplo, si yo tengo un presupuesto limitado, puedo enfocarme en aquellas oportunidades de mejora que tienen un menor costo, de modo que puedo ir trabajándolo y poco a poco me voy volviendo más ambicioso con las medidas que planteo. Por ejemplo, una cosa importante es poder diagnosticar cuál es la situación de la percepción de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta fue una encuesta que hicimos en un centro comercial antes de la implementación del Plan Integral de Manejo de Residuos, en lo cual les preguntamos al personal de limpieza cómo calificaba la limpieza del centro comercial, y también le preguntábamos cómo calificaba la ruta del manejo de residuos, ¿no? Si consideraba que le daba todas las necesidades, todas las facilidades que ellos requerían. Y esto nos sirve, ¿por qué? Porque es como una foto del inicio, y luego cuando se implementen las medidas podemos ver en qué medida se ha cambiado la percepción de parte de ellos, ¿no? Aquí viene el tercer punto, que era de lo que les hablaba antes, que es la co-creación. Como les decía, la co-creación es un proceso de innovación. Entonces, lo que se busca es que el equipo genere ideas novedosas a través de la colaboración. Y acá tenemos una foto también que corresponde a un taller que hicimos con la Biblioteca Nacional, en la cual se unieron integrantes de diferentes áreas, y lo que se hizo justamente fue identificar medidas que se podían implementar en el marco del plan de ecoeficiencia, y estas digamos, que se plantearon en el tiempo, ¿no? De modo que se priorizaron aquellas que tenían un alto impacto y que tenían el menor presupuesto, y también la ambición va incrementando a lo largo del tiempo, a medida de que estas actividades iniciales muchas veces están relacionadas a generar esa conciencia inicial que se requiere para poder generar cambios dentro de la organización. Entonces, estas son la base para poder tener cambios a nivel de sostenibilidad más ambiciosos. Por ejemplo, este es un board que nos ayuda mucho a entender el proceso de innovación. Entonces, lo que nosotros buscamos es que cada persona que forme parte del taller plantee las propuestas y plantee las ideas que tenga, sin límites, ¿no? O sea, sin limitar a que considere si es viable o no en una primera etapa, y trabajar sobre estas propuestas para hacerlas viables, ¿no? Para hacerlas viables, para entender cuál es el impacto que tienen, de pronto para complementar ideas, que es muy importante. Otra cosa importante que nosotros tenemos es el diseño a la medida, ¿no? Entonces, una cosa importante, que esta frase me gusta mucho, porque las fuentes de información que son estratégicas permiten un monitoreo continuo del ambiente externo de la organización y su funcionamiento interno, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos
para el manejo de residuos hacemos un estudio de caracterización que lo que busca es tener la mayor cantidad de información, no solamente de lo que se genera, sino también de, o sea, de lo que se genera, pero también entender los procesos detrás de ellos para ver por qué, en qué oportunidades tenemos tanto para minimizar recursos, pero también reciclarlos, ¿no? Entonces, viéndolo desde un enfoque más estratégico, tratando de implementar estas medidas de logística inversa, en la cual podemos ver no solamente ir hasta el final, que son los residuos que se generan, sino también ir un poco más adentro de los procesos y en estos procesos identificar en qué momento se pueden generar cambios que nos permitan reducir progresivamente la cantidad de residuos que se generan, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta es una imagen que habla mucho del trabajo que hacemos. Estos son unos tachos que se implementaron en Larcomar, que están también en otros centros comerciales. Y lo que nosotros hicimos fue justamente con la información de la caracterización, diseñar tachos según el volumen que ellos requieren, según la categoría que generan. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces, si es que solamente colocamos tachos de manera, digamos, sin considerar estos aspectos, podemos terminar teniendo muchos tachos o pocos tachos para la generación y eso no va acorde con el personal disponible o con los horarios de recojo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer un diseño a la medida, en el sentido que con la información que obtenemos en la caracterización diseñamos tachos que responden a un volumen necesario que a su vez está relacionado con la cantidad de personal y la frecuencia de recojo que tiene el tacho, ¿no? Bueno, acá por ejemplo vemos la parte ya un poco del almacenamiento interno. Algo que nosotros hemos visto es de que el almacenamiento interno es tan importante como tener los tachos para las personas que pasan por el centro comercial. ¿Por qué? Porque si no tenemos una división clara internamente, estos residuos es muy probable que terminen siendo mezclados en el mismo cuarto de acopio, ¿no? Entonces, por eso es de que con esta información que nosotros obtenemos, logramos dimensionar y elaborar expedientes técnicos para el diseño de los cuartos de acopio, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de arriba a la izquierda podemos ver el cuarto de acopio que se hizo, en Ica, y abajo pueden ver, por ejemplo, que en algunos casos, incluso en el estudio, podemos ver de que el volumen que se genera es demasiado alto en función al espacio de almacenamiento, y en ese caso se dimensionan equipos justamente para poder compactarlos y poder almacenarlos. Y luego tenemos un factor que es muy importante cuando hablamos de diseño de propuestas innovadoras, que es justamente lo que yo les hablaba del análisis costo-beneficio, ¿no? Acá nosotros implementamos y buscamos identificar estos quick wins, que son estos, digamos que son, en español sería como victorias rápidas. Lo que nosotros vemos es ver y localizar todas estas oportunidades. Por ejemplo, les doy un ejemplo bien concreto. En el caso de cuando trabajé en el despacho presidencial, había este tema del uso eficiente de energía, ¿no? De cómo logramos reducir nuestro consumo de combustible. Y habían algunas propuestas, ¿no? En la cual hablamos, bueno, podemos modernizar los carros, convertirlos a gas, podemos comprar nuevos carros, y se hizo todo un análisis costo-beneficio que nos permitió poder implementar una medida muy importante, que es que se implementaron catalizadores catalizadores que tienen la finalidad justamente de hacer un refinado del combustible en el tanque, que a su vez tuvo un efecto inmediato porque ayudó a reducir más o menos 473 ppm de CO y 295 ppm de CO2. Entonces, esto es bastante interesante porque nos ayuda a ver que hay muchas, digamos, tenemos un solo problema, pero hay toda una cartera de posibilidades que podemos implementar. Otra cosa que es importante para nosotros son los procedimientos continuos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hacemos una propuesta, tenemos una lista de actividades de pronto que están en un plan, y estas actividades tienen presupuesto, tienen fecha de ejecución, tienen responsables de ejecución, pero a su vez incluyen cambiar cosas dentro de la empresa, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, si yo quiero tener un uso eficiente de la energía o del agua, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a lograr, si solamente me limito, por ejemplo, a cambiar caños? Es cierto que voy a tener un ahorro significativo, sin embargo, si es que la atención de fugas no es oportuna, el personal no está capacitado, probablemente igual vamos a tener pérdidas de agua, ¿no? Entonces es muy importante que se implementen procedimientos continuos. Acá tenemos, por ejemplo, en el manejo de residuos sólidos,
que es un ejemplo bastante claro, ¿no? Justamente al inicio les hablaba del ejemplo de cuando solamente instalamos tachos y no vemos todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces, los planes de manejo de residuos tienen una fecha de inicio, una fecha de final, pero la idea es de que funcionen siempre. Entonces, los procedimientos de manejo de residuos que nosotros desarrollamos están orientados a la sostenibilidad de las propuestas. Entonces, en un procedimiento nosotros detallamos los pasos específicos que deben seguir cada uno de los actores involucrados en el manejo de residuos, desde que se genera hasta la disposición final. Entonces, en el almacenamiento primario tenemos el actor identificado va a ser el que genera, que va a ser el generador, que por ejemplo en el caso de un hospital son las personas que van al hospital, si es un colegio son los alumnos, si es una universidad también son los alumnos, si es un centro comercial son los visitantes y también son los restaurantes, las tiendas y todo. Entonces ahí es importante identificar estos actores que generan los residuos para que ellos desde el almacenamiento primario los dispongan adecuadamente, y luego viene el transporte interno, ¿no? Entonces ahí tenemos un actor muy importante que es el personal de limpieza. Entonces el personal de limpieza tiene que entender cómo debe hacer ese transporte interno, el almacenamiento temporal y finalmente la recolección y disposición final que se dan. Entonces, ¿qué pasaría si internamente nosotros separamos súper bien nuestros residuos, pero luego viene el camión y lo mezcla todo? Entonces, estos procedimientos están diseñados para que se tengan resultados reales y que perduren en el tiempo, ¿no? Esto es solo un ejemplo de los esquemas que nosotros planteamos, en la cual lo dividimos por etapas y planteamos cuáles son las categorías, cómo se separan, quiénes se encargan y finalmente cómo se disponen, ¿no? Este es un ejemplo de, digamos, unos talleres de capacitación que tuvimos con el personal de limpieza, que en nuestra experiencia, el personal de limpieza nunca nos ha pasado que tenga tanta resistencia al cambio, al contrario, ellos están muy interesados en el cuidado del ambiente. Luego viene este ejemplo, por ejemplo, de la zona de reciclaje que instalamos, que se diseñó para la Coman, en la cual buscamos colocar información interactiva para que ellos entiendan cómo deben separar sus residuos, pero que también vean a dónde van a ir, ¿no? O sea, qué va a pasar con ellos una vez que los separen. Perdón, estoy un poco... Creo que no tengo agua por acá. Ya. Bueno, luego sigue la comunicación efectiva. Como les decía, aquí la comunicación es una ventana de oportunidades. Aquí lo que nosotros buscamos es generar cambios en las personas. Entonces, ¿cómo podemos generar cambios en las personas? Es un poco entendiendo qué es importante para ellos. Acá tengo un ejemplo en el que tenemos 3 tipos de perfiles, ¿no? Entonces tenemos por ahí a una persona que es Katy, por ejemplo, que para ella todos los cambios a sostenibilidad son nuevos. ¿Me puedes traer agua? Disculpen, estoy pidiendo agua porque estoy mal de la garganta. Bueno, entonces tenemos 3 personas, ¿no? Entonces tenemos una persona que es nueva con estos temas, que de pronto recién los está entendiendo. Tenemos una persona que ha tratado de hacer cambios, que le interesa el tema, pero no se anima a hacerlo. Y tenemos una persona que es súper ecológica, que de pronto le interesa mucho el tema, que ya lo sabe, que lo ha conocido y que lo aplica en su día a día. Entonces, en realidad, dentro de estos, ¿quién sería el problema? Entre comillas, sería una persona como, por ejemplo, Katy, ¿no? Entonces, algo que nosotros podríamos entender es de que el comportamiento de los humanos es configurado, entre otras cosas, por la información que reciben. Entonces, es muy importante que ellos entiendan, o sea, si queremos llegar a ellos de manera efectiva para que implementen las medidas de sostenibilidad, para que ellos puedan entender qué es lo que queremos lograr. Entonces, el esquema que se ha usado siempre y que se sigue utilizando un poco es esta línea de acción, ¿no? Tenemos la amenaza, miedo, acción. Entonces, me dicen, voy a dar un ejemplo muy concreto, ¿no? A veces te dicen, mira, como le decimos, muchas veces solemos decirle a los niños, ¿no? Mira, si metes tus dedos al enchufe, te vas a electrocutar y no sé, te va a pasar esto. Entonces, muchas veces educamos sobre la amenaza, en la cual le decimos que si haces esto, te va a pasar esto. Entonces, de ese modo, tú entiendes qué debes hacer y qué no. Entonces, tenemos la amenaza, miedo, acción. Entonces, esa es, digamos, la manera en la que buscamos comunicar acerca del cuidado del ambiente, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es compartir imágenes de todo lo malo que nos puede pasar, de modo que nos dé miedo y de esa manera llegar a la acción. Entonces, esta lógica puede funcionar para algunas personas, pero no siempre cae en todos, ¿no? A veces pasa lo que sucede en esta imagen que está en la parte derecha,
que simplemente las personas ya no quieren saber más. Entonces, tienen tanta información que lo que hacen es simplemente dejar de escuchar y como que de alguna manera ya no se involucran en generar cambios, ¿no? Entonces, la gran pregunta es cómo logramos un cambio. Lo que nosotros hacemos es una serie de 3 pasos, que empieza, 1, desde la motivación social, 2, los incentivos inmediatos y 3, el monitoreo del progreso. Entonces, ¿qué es para nosotros la motivación social? Como les decía, parte de la idea de que lo que nosotros buscamos es que se genere los cambios, y los cambios tienen como van a ir subiendo, mientras más personas se involucren, y llega un momento en que se genera, se hace, digamos, partícipe a todos, que la mayor cantidad de personas van a querer formar parte, ¿no? Entonces, lo que buscamos es motivación social, porque nosotros somos personas sociales, y si vemos que hay algo que las otras personas están haciendo, nosotros también la vamos a querer hacer. Los segundos son incentivos inmediatos, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por incentivos inmediatos? Es premiar el proceso. No necesariamente que llegues a ser súper perfecto, sino ir dándote incentivos inmediatos que te motiven a seguir ese camino. Y lo tercero es poder monitorear el progreso, saber cómo efectivamente se están generando cambios. Acá les voy a dar unos 3 ejemplos que incluyen estos 3 factores, que es motivación social, incentivos inmediatos y monitoreo del progreso. Entonces, aquí tenemos lo que es la motivación social. Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos un concurso que hizo en educación presidencial, en el cual lo que nosotros buscábamos era que todos se involucren, ¿no? Entonces, muchas veces, si quieres que todos se involucren, tienes que hacerlo de una manera rápida, de una manera, digamos, que no sea muy compleja. Hicimos un concurso de tapitas, ¿no? Entonces todos tenían que unirse para juntar tapitas, y cada mes nos reuníamos para que se haga el pesaje, se formaron equipos, se unieron diferentes equipos para que cada uno de ellos junte tapitas, nos juntábamos al pesaje, y ese momento en el cual nos juntábamos era cuando aprovechábamos para contarles las cosas que deben hacer, lo que se está haciendo, y motivarlos a que sigan generando cambios. Entonces, ahí funciona muy bien la motivación social. Otra cosa son los incentivos inmediatos, porque en cada concurso que se hacía habían pequeños premios, se veía un poco cómo estaba yendo cómo iba cambiando digamos, los puntos, y finalmente tenemos esto, lo que es el monitoreo del progreso, ¿no? Finalmente se contabilizó cuánto habíamos logrado, digamos, cuánto habíamos podido recolectar. Y esta cantidad era cuánto plástico hemos logrado de que entre al proceso de reciclaje, y por tanto, cómo hemos contribuido de esta manera al cuidado del ambiente. Y no solo eso, sino que estas tapitas también fueron utilizadas para comprar sillas de ruedas para niñas, con necesidad. Entonces también eso fue algo que los motivó bastante, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo en la parte del centro, que son una campaña que se hizo en la agraria, en la cual nosotros, bueno, yo soy molinera, soy de la agraria, entonces en la agraria nosotros tenemos un reencuentro todo el aniversario en el cual hay fiestas, ¿no? Entonces usualmente se utilizaban vasos de plástico. Entonces lo que nosotros hicimos fue crear una alternativa a estos vasos de plástico que son descartables, y utilizar y promover el uso de vasos de plástico que son de plástico también, pero reusables. Entonces, de esa manera le pusimos un nombre que era Quero Molinero, y que tenía un nombre atractivo, y que estaba muy relacionado a la identidad que tienen las personas, y fue muy chévere porque muchas personas se motivaron si no compraban su quero, llevaban su propio vaso, y se generó como una cultura para que las personas se motiven a utilizarlo, ¿no? Y de esa manera nosotros logramos motivación social, se monitoreó el progreso, porque constantemente se iba viendo quiénes estaban, de pronto, las personas que estaban viniendo, cuántas de ellas estábamos viendo que ya estaban muy interesadas en tener su quero, pero a su vez había personas que estaban trayendo su propio vaso. Entonces, esa es justamente la idea, ¿no? Evitar el uso de descartables. Y finalmente, lo que nosotros hicimos fue mostrar los resultados, que era de que, bueno, no sé, por ejemplo, cada fiesta se usaban un total de 6.000 vasos de plástico descartables, y en esta fiesta se ha reducido en un 20%. Entonces, eso nos ayuda a saber en qué medida estamos generando mejoras, y también motiva que más personas forman parte, porque ven un resultado real, ¿no? O sea, de todas formas, este es como un paso inicial. Viendo un poco más en la parte de derecha, por ejemplo, este es un ejemplo que
justamente lo comenta Talisha Roth en la exposición que ella hizo, que hablaba de una medida que de alguna manera incluye estos tres componentes. Uno que es la motivación social, los incentivos inmediatos y el monitoreo de progreso. Entonces ella comenta una experiencia en la cual se empezó a colocar en los recibos de energía cuál era tu consumo frente al consumo de otras personas. Entonces eso lo que hizo fue de que las personas cuando recibían su recibo de luz podían comparar cómo era su consumo respecto a otras familias, a otros departamentos que eran igual de grandes que ellas. Y eso les permitió que ellos, de alguna manera, al ver que, o sea, buscar estar por debajo del promedio. Y otra cosa importante también son los incentivos inmediatos, que de pronto cada mes en el cual tú ibas reduciendo tu consumo, o sea, tú en el recibo podías ver una carita feliz a medida que tú ibas reduciendo tu consumo, lo cual genera un incentivo inmediato. Y ya para ir un poco más allá, eso es lo que hace que tú de alguna manera quieras y entiendas un poco mejor cómo está tu consumo de energía, ¿no? Bueno, finalmente por otro lado tenemos el monitoreo continuo, en donde hablamos de seguimiento de indicadores, porque como ustedes saben, lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, aquí tenemos información respecto a la medición de huella de carbono, en la cual nosotros lo que buscamos es justamente, tenemos 3 etapas para la medición de huella de carbono, que eso es establecer cuáles son los límites del inventario, la recopilación de información y el cálculo en sí de la huella de carbono. ¿Por qué es importante la minimización? Porque de esa manera se formulan estrategias, se involucra a otras áreas y eso es importante para las organizaciones. Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente que se dé un monitoreo continuo, porque si se hace la medición de huella de carbono una vez, eso te va a ayudar a ti a saber qué medidas puedes implementar, ¿no? De pronto, si, por ejemplo, en tu empresa, tú tienes un grupo electrógeno, tienes una piscina y tienes vehículos, tú puedes identificar dónde está tu mayor consumo de combustible. De esa manera puedes ver dónde es prioritario generar cambios para reducir tus emisiones. Sin embargo, una vez que tú implementes esos cambios, es importante que tú tengas información de cómo está reduciendo tu consumo de combustible y de esa manera generar cambios sostenidos. Entonces, lo que nosotros hacemos es un poco adaptarnos a la empresa y hacer la medición de huella de carbono una vez, pero luego ayudarlos a que ellos mismos puedan realizar un seguimiento de su medición de huella de carbono mediante la implementación de una calculadora específica para ellos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, ¿no? En el contexto actual, las empresas miden su huella de carbono año tras año. Sin embargo, con la herramienta que nosotros les planteamos, nosotros medimos la huella de carbono una vez y luego con esta herramienta ellos pueden medir su huella año tras año y esos recursos que irían para medir las huellas más bien sean invertidos en generar cambios, ¿no? En implementar cambios a nivel de sus organizaciones. Bueno, esto genera que tengamos un indicador dinámico, que hagamos una gestión por resultados, que redireccionemos recursos y que generemos compromiso, ¿no? Otra cosa importante, ya casi para terminar, es que los ayudamos a evidenciar sus logros. Digamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos uno de los proyectos que trabajamos que generaba casi 30.147 metros cúbicos de residuos al año. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle la información en términos que sean un poco más fáciles de comunicar, que puede ser, por ejemplo, con esta cantidad de residuos podemos llenar 12 piscinas olímpicas. Entonces, eso ya te da, mentalmente ya te da la idea de más o menos cuántos residuos estamos hablando. Y otra cosa importante es que le damos procedimientos para comunicación de indicadores que de alguna manera ayuda a que esta información que se está implementando pueda, digamos, desde el área de operaciones, por ejemplo, ¿no? que ve el manejo de residuos, el manejo de agua, el manejo de electricidad. Esta información pueda llegar al área de marketing y comunicaciones de manera simple y de una manera dinámica para que pueda ser compartido con los actores involucrados. Y bueno, y del mismo modo también los apoyamos para que puedan obtener ciertos reconocimientos para las organizaciones, ¿no? Que también son sumamente importantes porque esos reconocimientos son una manera de hacer que más entidades se sumen, generen cambios a nivel no solamente de la empresa, sino también que generen cambios fuera de ella. Entonces,
bueno, solo para terminar, porque creo que ya me excedí un poco del tiempo, justo este ha sido como un pequeño resumen de la metodología que nosotros trabajamos. Nosotros la trabajamos de esta manera porque somos una consultora con compromiso de sostenibilidad y creemos firmemente que es posible un futuro mejor, ¿no? Entonces sabemos que es posible y lo creemos firmemente. Por tanto, es de que lo que nosotros buscamos es trabajar una empresa, una institución, una persona a la vez, y una vez que cada una de ellas se convierte en ecosistemas, poder pensar en un futuro más prometedor para todos nosotros, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Evelyn, por su extraordinaria presentación. Ha sido impresionante, de verdad, todo lo que nos ha comentado. Y sobre todo, es un tema muy innovador, ¿no? Que hoy en día, en los últimos años, se está implementando muchísimo en las empresas, ¿no? Sobre todo es lo que nos ha venido a explicar de que todas las empresas, todas las organizaciones son un sistema, ¿no? Un sistema organizacional, pero usted nos plantea convertir esos sistemas en un ecosistema único, ¿no? Una empresa en un ecosistema viviente que sea, este, que esté acorde al ambiente, ¿no? En el que se encuentra, ¿no? Y sobre todo sea responsable con todas sus emisiones y contribuya, ¿no? A la reducción del cambio climático. Y bueno, ahí es donde va una pregunta que tengo, ¿no? De la, de la metodología que usted nos ha presentado el día de hoy, en el Perú, ¿de qué forma se está empleando, no? O sea, desde ustedes, de sus estudios que está realizando en estos últimos años, en el Perú, su metodología de los ecosistemas, de la gestión ambiental en ecosistemas para las organizaciones, ¿se está implementando de manera amplia o es algo que recién se está implementando en los últimos años? Sí, bueno, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en realidad esta es una metodología que parte desde Mangle. Es como que algo que nosotros hemos desarrollado en base a nuestra experiencia y un poco también ponerle un nombre a todos estos pasos que nosotros consideramos que son vitales, ¿no? Uno de los motivos por los cuales empezamos a trabajar este tipo de proyectos e incluir esta metodología fue porque veíamos que existe la necesidad de generar de lograr que las empresas funcionen de manera independiente, ¿no? Entonces, digamos, uno cuando en el rol de consultoría plantea propuestas, ¿no? Entonces, pero es muy importante seguir todos estos pasos para que las propuestas finalmente se den. Nosotros tenemos experiencias muy interesantes, muy importantes que, por ejemplo, hemos tenido con la Biblioteca Nacional, con quienes trabajamos desde el diagnóstico hasta la implementación de las medidas, y hemos podido ver cómo es de que diferentes áreas se han involucrado y a la fecha siguen implementando los cambios que se desarrollaron, ¿no? Lo cual para nosotros es el mejor logro, por así decirlo, ya que es justamente lo que nosotros buscamos. Hemos tenido proyectos también con otros centros comerciales, por ejemplo con la Arcomar, que ya tiene, por ejemplo, sus tachos segregadores, pero no solamente sus tachos segregadores, sino que hay todo un procedimiento detrás de esos tachos segregadores que permite que el reciclaje se dé de manera efectiva, ¿no? Digamos que se está cerrando todo el círculo, y entonces esta metodología ha sido desarrollada por nosotros y lo que nosotros queremos es que más organizaciones la utilicen, que la sigan implementando y seguir trabajándola para que se logren estos cambios que nosotros esperamos, ¿no? En términos de sostenibilidad. Interesante. Y también actualmente por la pandemia, por COVID-19, bueno, ahora que ya se está volviendo a la nueva normalidad poco a poco, eh, las organizaciones, bueno, ya se está empleando con mucha cantidad, bueno, por así decirlo, mínimo de personas en las oficinas, en las empresas. La metodología que ustedes emplean en Mangle se ha vuelto un poco más eficaz, ya que la cantidad de personas que ahora se encuentran en, por así decirlo, en los espacios de trabajo ha disminuido. Claro, de hecho, algo interesante que ha generado la pandemia es justamente el teletrabajo, ¿no? O sea, ahorita todo este mundo virtual, como este evento, por ejemplo, ha hecho que ya veamos el teletrabajo como una alternativa y desde nuestro punto de vista el teletrabajo es una alternativa muy buena
¿Por qué? Porque permite que las personas estén en sus hogares, no inviertan necesariamente tiempo ni energía en transportarse al trabajo. Entonces, algo que me parece muy interesante que ha traído la pandemia es justamente eso, ¿no? Que las empresas ya están abriendo un poquito más su mente a poder tener otros esquemas de trabajo que contribuyan al cuidado del ambiente, ¿no? Y hay varias investigaciones que han demostrado que, por ejemplo, las emisiones han reducido significativamente por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, eso es algo positivo. Sin embargo, hay muchas cosas que vamos a tener que aprender en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, por ejemplo, el consumo de recursos ha reducido a nivel de la empresa, pero ahora se está trasladando a los hogares, ¿no? Entonces, de todas formas, lo que se va a buscar ahora y lo que estamos trabajando con una de las organizaciones es en capacitar a las personas para que usen bien los recursos en sus hogares, ¿no? Entonces, porque como ya no están en la oficina, estamos buscando que generen esos cambios a nivel de sus hogares, porque, por ejemplo, de pronto la empresa tenía un buen manejo de sus residuos y los residuos finalmente iban a ser reciclados, ¿no? Pero, solamente por poner un ejemplo, pero una vez que ya pasamos a los hogares, muchas veces las situaciones en los hogares son diferentes. Entonces, estamos viendo esto como una oportunidad para que las mismas personas, ya ahora que están en sus hogares, puedan implementar cambios, puedan hacer uso eficiente de la energía, manejo eficiente de sus residuos y de esa manera seguir mejorando, ¿no? Porque de hecho yo creo que con el tiempo esta pandemia y todo lo que ha traído, dentro de todo lo que ha traído, bueno, el tema del teletrabajo, va a ser ya una alternativa para muchas empresas, ¿no? Y antes no lo era, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que es una oportunidad muy interesante, no solamente en términos ambientales, sino también para aquellas personas que pueden trabajar desde sus hogares y va a abrir oportunidades también a personas que están en provincia, que en otro contexto no podrían pensar, por ejemplo, en trabajar en una empresa en Lima. Entonces, yo creo que va a traer muy buenas cosas y justamente hay que adaptarnos a eso y ver cómo generamos cambios ahora, ¿no? Entonces, ahora la respuesta es tratar de llevar esos cambios que buscábamos que las personas tengan en las empresas, sino más bien llevarlos a los hogares y de esa manera seguir contribuyendo. Excelente. Y ahora sí, una última preguntita, ya porque estamos con la hora también. Una empresa, ¿qué pasos debe seguir para comenzar el proceso de obtención, por ejemplo, para reducir la huella hídrica, un certificado azul, o también para la reducción de su huella de carbono, ¿no? Voy a pasar a esta diapositiva que creo que lo resume súper bien, que es justamente una de las cosas que nosotros planteamos dentro de las empresas, ¿no? Esto lo resume bastante bien. Entonces, todas las empresas y organizaciones digamos, tienen diferentes prioridades, tienen diferentes problemáticas, tienen diferentes recursos críticos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como te decía, yo creo que el primer paso para las empresas es que identifiquen qué es importante para ellos en este momento y hacer todo este análisis, ¿no? Decir, bueno, ya, yo quiero implementar medidas de sostenibilidad, ¿por dónde debería empezar? Uno que es súper importante para las empresas también es cumplir la normativa como básico, ¿no? Entonces, en el sector en el que esté, lo primero es que tengo que analizar qué normativa debo hacer y lo segundo es identificar si es que existe algún recurso crítico en su proceso. Entonces, yo recomendaría que, por ejemplo, prioricen eso, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Si estamos hablando de una empresa de hidrocarburos que tiene una gran relación con términos de emisiones, yo de manera específica diría es mucho más conveniente que mida su huella de carbono y que busque compensarla. ¿Por qué? Porque eso va a generar que esté más acorde con lo que es importante en el marco de su sector, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa agroexportadora, el recurso que tiene, que es súper importante, es el recurso hídrico, ¿no? Entonces, de pronto, haciendo un análisis, podría ser más estratégico para la empresa hacer su medición de huella hídrica, ¿no? Entonces, muy importante para la empresa es, uno, ver cuáles son sus necesidades, ver qué es importante para sus actores involucrados, si es que mis actores involucrados pueden ser, yo vendo a empresas, entonces me va a importar qué es importante para esas empresas a las que yo les vendo o qué es importante para mis clientes en general. Y eso va a ser muy importante. Entonces, a lo que voy es de que primero es tomar la decisión de querer generar cambios, que es súper importante, y empezar a ver la sostenibilidad, que es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, empezar a ver la sostenibilidad como una oportunidad, como una estrategia de negocio y como algo rentable, no verlo como una obligación.
y luego identificar cómo puedo empezar, ¿no? Entonces, generalmente uno puede empezar por un diagnóstico o ya podemos conocer qué recurso crítico tenemos en nuestro proceso, ¿no? O puede ser identificar cuál es la necesidad de mis compradores o ver si es que en mi sector hay algún reconocimiento específico que pueda ayudar o que me ayude a posicionarme frente a otras empresas que hacen lo mismo que yo, ¿no? Entonces, yo diría que lo primero es tomar la decisión, lo segundo es entender de manera global qué involucra la sostenibilidad para mi empresa, porque la experiencia nos ha dicho que, o sea, el futuro es que las empresas cada vez van a buscar ser más sostenibles, ¿no? Entonces, mientras más pronto lo hagas, es mejor. O sea, estás invirtiendo tiempo de adaptación, estás pensando en el futuro y eso va a ayudar a todas las organizaciones a poder seguir adelante, ¿no? Entonces, esa sería más o menos una respuesta un poco amplia, pero sí es como que creo que es el punto de partida para cualquier iniciativa que se quiera hacer en sostenibilidad. Excelente, ingeniera Evelyn. Y muchísimas gracias también por todas las respuestas y por su presentación del día de hoy. Si me permite compartir pantalla, por favor, ingeniera Evelyn. Bueno, le queremos otorgar este certificado de reconocimiento por su destacada participación en calidad de expositor en las jornadas talleres virtuales sábados ambiental del Instituto de Educación Ambiental IEA, ¿no? Con el tema presentado el día de hoy, que es gestión ambiental basada en ecosistemas, ¿no? Presentado el 3 de abril del 2021 y lo firma nuestro gerente general, ingeniero Frank Martínez Linares. Muchísimas gracias, ingeniera Evelyn Melgar, y esperemos contar con su participación en una próxima oportunidad. No, muchas gracias a ustedes y felicidades por el trabajo que realizan. Y muchas gracias también a todo el público presente que ha estado el día de hoy. Con ello terminamos y hasta la próxima semana. Gracias a todos.